día de hoy continuamos con nuestra serie de predicaciones en el libro de Apocalipsis. Esta serie que hemos titulado Victoria, Victoria. Durante las últimas semanas hemos estado considerando el mensaje de nuestro Señor a las 7 iglesias. Y si usted ha estado pendiente, ya llevamos 5 de 7 iglesias. Hemos visto la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis. El día de hoy estaremos viendo el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, y el título del mensaje es Firmes hasta el final. Firmes hasta el final. Ahora, hermanos, yo creo que no está por demás decir que lo que el Señor dice a cada iglesia local, lo que dice a cada grupo de forma particular, es decir, lo que le dice a Esmirna, Tiatira, Éfeso, Pérgamo, Laodicea, Filadelfia, también nos lo dice a cada uno de nosotros a lo largo de la historia de la iglesia. Esa es la razón por la cual el cierre de cada una de las cartas de Apocalipsis termina con las palabras: a cuantos tengan oídos para oír, que oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por lo tanto, este es un mensaje para todos nosotros. Es por eso, hermanos, que deberíamos guardar reverencia, la reverencia necesaria, pues no se trata de un mensaje cualquiera. Este mensaje es para ti, ¿sí? Este mensaje es para mí, es para todos los que estamos aquí. El día de hoy, entonces, quisiera que pudiéramos centrar nuestra atención en la iglesia de Filadelfia, una iglesia a la que Cristo, nuestro Señor, no tiene absolutamente nada que reprochar, sino solamente palabras buenas que decir de esa iglesia. Vamos a considerar 3 aspectos entonces en este mensaje, 3 aspectos. Vayamos a nuestra primera consideración en este mensaje, que son las características de una iglesia alabada. Las características de una iglesia alabada. Bien, dice el Señor Jesucristo en el capítulo 3, verso 7, su primera sección: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Al ángel, ya sabemos que se trata del pastor, el líder espiritual que dirigía la iglesia en ese lugar, y la iglesia en Filadelfia. Bien, hablemos un poco de la ciudad de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia fue fundada en el año 140 antes de Cristo por un rey llamado Átalo II, así como atar algo, ¿no? Átalo, ¿verdad? Así, Átalo II. Y este rey Átalo llamó a la ciudad Filadelfia en honor a su hermano. La palabra Filadelfia literalmente significa amor fraternal. Fila, amor, Delfos, hermano, así que el amor al hermano, amor fraternal. Esta ciudad, Filadelfia, se trataba de una ciudad que tenía una carretera muy amplia, ¿sí? Había una carretera muy amplia que cruzaba la ciudad, y por lo tanto, al tener una carretera tan amplia, era muy frecuentada por su comercio interno de distintos puntos, de diferentes lugares. La gente acudía a Filadelfia para hacer comercio en ese lugar. Tenía además, y este es un dato muy importante y nos será importante más adelante en nuestra lectura de la carta, tenía además una gran puerta abierta que daba la bienvenida a todos. Que si usted ve la imagen, todavía esa puerta grande permanece hasta el día de hoy. Es una puerta grandísima, con la que Filadelfia le decía a todo el mundo: entren en esta ciudad, todos son bienvenidos. Bien, esta ciudad también tenía un suelo sumamente fértil por su actividad volcánica, algo así como Almolonga y Sunil, ¿verdad? Para que entendamos. Así que estaba rodeada de cosechas por todas partes, especialmente de viñedos. Había muchos viñedos por todas partes. Pero por la misma actividad volcánica que tenía esta ciudad, había muchos sismos, lo que hacía que la ciudad fuera un tanto insegura o peligrosa para vivir.
De hecho, el volcán estaba activo, el volcán en esa zona estaba activo, y en el año 17 después de Cristo, la ciudad fue destruida por un gran terremoto ocasionado por la actividad sísmica en torno al volcán. Y esa ciudad, Filadelfia, destruida, tuvo que ser reconstruida, y aunque mantuvo su nombre Filadelfia al mundo, adoptó un nuevo nombre que después fue cambiado en el año 70. Se le empezó a conocer como la ciudad Flavia, en honor de Flavio, quien fue un emperador romano. Coincidentemente, ¿verdad? Y en honor a este emperador que ayudó mucho a que esta ciudad se reedificara, en esa misma fecha, aproximadamente en el año 70 después de Cristo, se levantó un templo para darle culto al emperador, ¿sí? Así que la ciudad era una ciudad comercial y segura por los sismos, con el suelo fértil pero volcánico. Era una ciudad también que adoraba o rendía culto al emperador romano. Pero además de todo esto, ¿sí? Además de todo esto, la ciudad estaba llena de judíos, que hacía la vida de los creyentes imposible. ¿Me sigue, hermano, hasta aquí? ¿Sí? De hecho, en varias oportunidades, los judíos habían acusado a los cristianos de disidentes del reino, y eso los había metido en problemas. Sin embargo, los hermanos de Filadelfia, a pesar de todo esto, a pesar de la idolatría, a pesar del culto al César, a pesar del extremo comercio, ya sabemos lo que provocaba el extremo comercio, había también un extremo culto a los ídolos nacionales por causa del mismo comercio. Pero a pesar de todo esto, hermanos, los hermanos de Filadelfia eran modelos de fidelidad en Jesucristo, ¿sí? Ellos eran fieles, muy fieles al Señor Jesucristo, a pesar de todo. Y es por eso que nuestro Señor no menciona ni una sola palabra de reproche contra ellos. Reprocha a muchos grupos, pero nunca reprochó a los hermanos de Filadelfia. Ellos eran fieles y firmes al Señor. Ahora bien, esta iglesia, hermanos, tiene algunas características en las que nosotros necesitamos detenernos y meditar en ellas, que son características importantes y que de verdad deberíamos aplicar a nuestras vidas. La primera característica es que ellos eran odiados y oprimidos, pero fieles y amados. Odiados y oprimidos, pero fieles y amados. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Otra vez, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Quizá eso no nos hable mucho, pues si bueno, has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué tiene eso que ver con ser odiados y oprimidos? Bien, yo creo que la mejor traducción de este texto literalmente podría ser algo así como, y usted lo va a leer en pantalla ahora: has sido fiel a mi consigna de aguantar con paciencia el sufrimiento. Eso es lo que significa el texto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es lo mismo que como este texto que fuera literalmente esto: has sido fiel a mi consigna de aguantar con paciencia el sufrimiento. Ahora, déjenme profundizar un poco más en esta idea. Como yo dije hace un momento, hermanos, los judíos de Filadelfia hablaban muy mal de los cristianos, ¿sí? Los judíos en Filadelfia vivían lanzando contra ellos todo tipo de burlas, de falsas acusaciones, de críticas injustas, de injurias y de calumnias. Y hermanos, a base de insultos y mentiras, porque por supuesto, yo puedo calumniar a una persona, o más bien yo puedo decir algo de una persona contrario a esa persona, pero si esa cosa es verdadera, yo estoy haciendo un bien por la comunidad. En el caso de estos judíos, creyendo hacerle un bien a Dios a través de insultos y mentiras, estaban consiguiendo que los vecinos miraran a los cristianos mal y los rechazaran.
Hermanos, la iglesia de Cristo era un rebaño sufriente en Filadelfia. Ellos sufrían. Por causa de Cristo son considerados la escoria de la ciudad. Ellos eran una molestia, eran una carga, eran un freno para el bienestar y la paz social de la ciudad. Por causa del Señor y del Evangelio, los hermanos de Filadelfia eran odiados, atacados, perseguidos, señalados y acusados de todo tipo de maldades. Ellos están entre la espada y la pared. Han llegado a ser el blanco de la ira de la gente. Pero no solo de la gente, sino que incluso del mismísimo diablo. Mira cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 9. Dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ahora, prácticamente la idea que está trayendo este texto es que había dentro de la ciudad de Filadelfia un grupo de personas mentirosos, calumniadores, dentro de la sinagoga judía, pero que eran emisarios de Satanás. Lucifer estaba utilizando a estas personas como instrumentos de maldad para hacer de ellos un escarnio público. ¿Me sigue, hermanos, aquí? Y sin embargo, hermanos, esto es glorioso. En medio del rechazo, en medio de las presiones de la sinagoga de Satanás, la bendita compañía de santos, como Cristo les llama a esta iglesia, la bendita compañía de santos se mantiene fiel y firme delante del Señor. Mire cómo lo dice Cristo mismo. Apocalipsis 3:8. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En medio de la persecución, mi palabra ha sido fiel para ti. Mi palabra ha sido bálsamo para ti. Mi palabra ha sido un regalo para ti. Mi palabra ha sido el estandarte para ti. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y ya sabemos lo que eso significa. Por cuanto has aguantado con paciencia el sufrimiento, por causa de guardar la palabra y no negar el nombre. Hermanos, ellos no han negado el nombre de Cristo. La iglesia, sin importar que los demás le den culto al emperador, sin importar que los demás ofrezcan incienso y piropos a todo tipo de ídolos y reyes y monumentos y todo lo que el mundo ofrece, ellos se han mantenido firmes en su confesión: Jesucristo es el Señor. Esa es la firmeza que ellos tienen. Cristo es nuestro Dios, Cristo es el Rey Salvador, y de aquí no nos movemos. Se han mantenido firmes, han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. No han modificado el mensaje para hacerlo más adaptable a los judíos. Los judíos por eso los están persiguiendo, porque ellos presentan un mensaje que no les cae bien a ellos. No han maquillado la enseñanza para espantar a la audiencia, para no espantar a la audiencia. A ellos no les importa maquillar. Ellos presentan el mensaje, no lo han retocado, se niegan a matizar la escritura. Hermanos, y aquí debemos aprender algo importante: la palabra de Cristo no se adapta, se obedece. Punto. Nosotros no podemos adaptar, maquillar, embellecer las palabras de Cristo. Debemos obedecerla, hermanos. Es lo que debemos hacer, es el llamado de Cristo a la iglesia. Si queremos ser de Cristo, si queremos que Él sea nuestro Señor, debemos obedecer. Debemos obedecerle. Ahora, la iglesia de Filadelfia, ellos han sido cambiados por el mensaje. Escuche este juego de palabras. Ellos han sido cambiados por el mensaje y entonces ellos no van a cambiar el mensaje. Han sido cambiados por el mensaje, por eso no cambian el mensaje. Por cierto, los que procuran cambiar el mensaje son aquellos que no han sido cambiados por el mensaje. Hay mucha gente que hoy se esfuerza en cambiar el mensaje. Cambiémoslo, hagámoslo diferente. Salgamos de esta rutina evangélica, eclesiástica. Inventemos monos donde no los hay. El día de hoy alguien me envió un video de disparates teológicos.
y lo vi tan solo como por 2 minutos, era como de 15, 18 minutos. Lo vi como por 2 minutos. Y es increíble la cantidad de cosas que decimos en honor y en nombre de Cristo cuando Cristo no las ha dicho. Lo que nosotros estamos haciendo es cambiar la palabra porque no hemos sido cambiados por ella. Vuelvo otra vez a los hermanos de Filadelfia. Los hermanos en Filadelfia custodian con celo el depósito que el Espíritu les ha dado. Ellos conservan la confesión que sus labios han hecho desde el primer día. Cristo es Señor, Cristo es Señor, Cristo es Señor. Y como Cristo es Señor, nos sometemos a su palabra. Amén, hermanos. Al confesar el nombre de Cristo y retener sus mandamientos y enseñanzas, se les complica la vida por momentos, aumenta la presión, pero ellos siguen fielmente delante del nombre de Cristo, proclamando fielmente el nombre de Cristo. La presión viene. Cuanto más proclaman el nombre de Cristo, más presionados son. Y cuanto más presionados son, más proclaman el nombre de Cristo. Hermanos, qué dignos de imitar son estos hermanos. Dignos de imitar. La pregunta es, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Porque, hermanos, es fácil ser fiel durante 1 hora. De hecho, hay muchos que lo son. El domingo, el mundo está lleno de fieles congregantes, pero fieles de 1 hora, que asisten al culto, pero cuyas vidas no han sido redimidas o santificadas por el Señor. Entonces, es fácil ser fiel durante 1 hora, pero llegar al final de mes con tantas acusaciones en tu contra, con tribulación, con angustia, con persecución, muchas veces con hambre, con espada, y seguir guardando el nombre de Cristo cuando estás entre la espada y la pared, seguir guardando el mensaje cuando el mundo te mira como si fueras un fanático, un loco, un demente, eso es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, de nuevo pregunto, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo estos hermanos se han mantenido firmes ante todo lo que les ha venido encima? ¿Qué gasolina, entre comillas, usan estos hermanos? ¿Cuál es el combustible de sus almas? ¿Cuál es el secreto de su fuerza interior? ¿Qué clase de vigor mantiene ardiendo la llama de sus corazones? Hermanos, ¿cómo lo hacen? Bueno, la respuesta es sencilla y se encuentra en nuestro texto. Ellos saben que son amados. Ellos saben que son amados. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Hablando de qué va a pasar con sus enemigos, ¿no? Cristo les dice, y que así reconozcan que yo te he amado. Que así reconozcan que yo te he amado. Hermanos, el amor de Cristo es el que les constriñe a esta iglesia. El amor de Cristo es el que enciende sus afectos. El amor de Cristo es la gasolina del alma de estos hermanos. El amor de Cristo es la fuerza interior que los alimenta y les da vigor. Esa incomparable realidad es la que los impulsa y los sostiene. Hermanos, escucha bien lo que voy a decir ahora. El mundo les odia. Los judíos religiosos los maldicen. Los vecinos los amenazan y los desechan, pero el cielo les ama. Y eso para ellos es suficiente. Ellos lo saben. Ellos saben que el cielo les ama. Y yo te hago esa pregunta a ti. ¿Y tú sabes que el cielo te ama? ¿Tú lo sabes? Porque la escritura está plagado de eso por todas partes. Vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 5. No está en pantalla, pero voy a ir diciendo textos, no es necesario que los busque. Dice capítulo 5, verso 8: pero Dios demuestra su amor. ¿Qué es lo que demuestra? Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Él no debía de morir por nosotros, cuando éramos injustos, y alguno quizá osara morir por un justo, Él no solo murió por los que no eran justos, sino por aquellos que eran verdaderamente pecadores. ¿Y por qué lo hizo? Por amor, hermano. El apóstol Juan dice: mirad, contemplen, deleítense
en el gran amor que el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. El texto, yo digo que el más conocido del mundo entero, porque de tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay más. En Efesios el apóstol Pablo dice: en amor, habiéndonos predestinado para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, en amor. O más adelante dice: pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó. Hermanos, el mundo puede odiarnos, los religiosos pueden maldecirnos, nuestros vecinos pueden amenazarnos y despreciarnos, pero el cielo nos ama. Y eso es suficiente. Yo estoy convencido, verdaderamente convencido, de que la experiencia de ese amor insondable se acrecienta, se hace más fuerte, crece en la medida también en la que el mundo nos da la espalda. A medida que la gente se aparta de los cristianos, de los que siguen a Cristo y siguen su palabra, el Señor nos capacita para sentir la presencia de Dios junto a nosotros, del Dios que es amor junto a nosotros. Ahora, hermano, permítame decirle esto también. Yo no estoy diciendo que para conocer el amor de Cristo sea necesaria una experiencia de rechazo. No, yo no estoy diciendo eso. No, bueno, yo no he profundizado en el amor de Cristo, en ese que excede todo conocimiento. No he comprendido la altura, la anchura, la profundidad, porque nunca he sido rechazado. No es la idea, no es lo que estoy queriendo decir. Hermanos, en el siglo venidero, cuando nosotros participemos de la herencia junto con todos los santos en luz, viviremos una creciente experiencia del amor divino sin estar expuestos al rechazo, al dolor, al vituperio, al señalamiento. Nosotros vamos a sentir una experiencia cada vez más profunda del amor de Dios cuando estemos allá, del otro lado de la eternidad. Pero ciertamente, al leer las Escrituras y al escuchar el testimonio de los creyentes a lo largo y ancho de todos los tiempos, creo que puedo afirmar que el Señor con frecuencia decide reservar las experiencias más íntimas de su abrazo y de su amor para aquellos que se encuentran atravesando el valle del rechazo, de la incomprensión, del señalamiento, de la persecución, del abandono, de la tentación. Hay momentos donde tú experimentas ese amor con A mayúscula y logras verlo con mayor deleite en ese tipo de momentos. A sus perseguidos el Señor les suministra el consuelo especial de nuevas visitaciones que dejan el alma nuevamente convencida del amor invariable del Dios Santo. Si no, averígualo en la historia y date cuenta de personajes como Felicitas y Perpetua, dos mujeres que abandonaron sus hogares, sus familias, a sus hijos y murieron en manos de las fieras en el circo romano por no negar a Cristo. Y sin embargo, lo que había en ellas era un dulce amor, hermanos. Se les veía en el rostro. Incluso sus enemigos tuvieron que escribir de ellas que sus rostros se veían llenos de amor, aún por sus perseguidores. ¿Qué le parece? Déjeme agregar algo más. Yo no quiero que el mundo me odie. Debo confesar eso. Se lo confieso delante del Señor. Yo no quiero que el mundo me odie. Yo no quiero ser criticado. Me duele que se burlen de mí. Yo no soy un sadomasoquista que está ahí, que se burlen, me encanta que me critiquen. No me gusta, hermano. No me gusta. No es bonito. Pero le voy a decir algo. Si mientras el mundo me saca a patadas de la ciudad, yo puedo oír al Señor Jesucristo gritando te amo desde el cielo, me basta y me sobra. Yo voy a ser el hombre más feliz del mundo. Solo con el disfrutar del amor de Cristo,
que sobrepasa todo entendimiento, lo demás carece de valor y de sentido. Si puedo escuchar la dulce voz del Señor diciendo: eres mío, yo soy tuyo, mi amor está sobre ti, pues hermano, entonces que me odien, no importa. Y hermano, este odio a los que pertenecen al Señor siempre ha sido así, siempre. ¿Recuerdan el sermón del monte en las bienaventuranzas, cuando Cristo dice: bienaventurados aquellos que por mi causa os vituperen y digan toda clase de cosas contra vosotros mintiendo? Bienaventurados sois, porque también a los profetas les hicieron esto. Así que, hermanos, también persiguieron en antaño a los profetas, también los señalaron, los vituperaron. Así que alégrate, pues la hostilidad que muchas veces experimentamos ponen de manifiesto quiénes somos y a qué compañía pertenecemos. Pertenecemos a la compañía de santos y amados. Amén. Ahora bien, yo no conozco a nadie, y si sí, por favor me lo hace saber, pero de momento yo no conozco a nadie en esta congregación que haya sido desheredado por causa de su fe. No, nadie, ¿verdad? No conocemos a nadie. O que haya perdido su trabajo por identificarse con Cristo. De momento no conocemos a nadie. Conozco a algunos que han recibido amenazas por ser cristianos, y la verdad es que no conozco a casi nadie que haya recibido golpes por abrazar el evangelio, pero sé que los debe de haber en algún lugar. Sin embargo, hermanos, escuche lo que le voy a decir a partir de ahora. Debemos prepararnos para sufrir. Debemos esperar. Escuche bien lo que estoy diciendo. No desear. No, esto no es deseable. Uy, sí, que me metan a la cárcel por Cristo, aleluya. No se trata de desear, no. Pero sí debemos esperar el odio del mundo, el rechazo del mundo. Hermanos, nosotros debemos esperar, porque Cristo lo prometió así. Debemos esperar que en cualquier momento aumenten las presiones, porque en los postreros días el amor de muchos se enfriará. En los postreros días aumentará la maldad. De hecho, ese texto dice literalmente que la gente vivirá sin la ley de Dios, vivirá en una anomia, en una vida sin ley, apartados de la ley de Dios, y por lo tanto obviamente aumentarán las presiones a todos aquellos que quieran mantenerse firmes en la ley del Señor. Así que debemos prepararnos para sufrir. Pero hermanos, debemos aprender a refugiarnos, a consolarnos, a motivarnos y a estimularnos en base al amor de Cristo. En base al amor de Cristo. Dios, desde la eternidad pasada, lo leemos en Juan 17, amaba al Hijo. Dios Padre amaba al Hijo. El Padre amando al Hijo, el Hijo amando al Padre, el Espíritu Santo entre ellos, como una comunicación de amores en una perfecta danza de amor trinitaria antes de todos los tiempos. Y de pronto Dios en amor decidió escoger, dice el apóstol Pablo en Efesios 1, decidió escoger en amor a un grupo de santos para que fuesen suyos, para prodigarles su amor, como dice el apóstol Juan. Decidió darles su amor. Así que el Padre amó y decidió dar ese amor. El Hijo se convirtió en un canal de amores hacia nosotros. ¿Y cómo se convirtió en ese canal de amores hacia ti? Con la cruz. La cruz fue el regalo de amores del Padre hacia ti. La cruz no solamente te regala justicia. La cruz no solamente te regala el estar en números blancos, ya no estar en números rojos con Dios. Te borra el pecado, limpia tu maldad. No solo eso, sino que además te da vida eterna, la vida. ¿Y qué es la vida? Dice el Señor Jesucristo. Y esta es la vida, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En otras palabras, que conozcan la relación de amor que tú y yo hemos tenido y que ellos puedan tenerla junto con nosotros. Y entonces la cruz sirvió para eso,
para que ahora tú puedas tener esa comunión con el Padre, puedas amar al Señor y ser amado por Él. Y le amamos porque Él nos amó primero. Pero luego también dice Romanos capítulo 5, verso 5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el Padre amó desde la eternidad pasada, el Hijo sirvió como un caudal de amores, un canal de amores hacia nosotros, y el Espíritu Santo pegó en nuestro pecho el amor divino, para que no se aparte de nosotros el amor de Dios. Así que, hermano, ¿cómo puedo yo estar ardientemente firme en el Señor aún en medio de la persecución que muy probablemente viene por delante? Debemos aprender a refugiarnos, a consolarnos, a motivarnos y a estimularnos en base al amor de Cristo. Hermano, deleítate en el amor del Señor. Busca ese amor, conócele más. Pero además, ten por seguro, como Cristo le dijo a los hermanos de Filadelfia, que Él iba a guardarlos, y eso aplica para nosotros, también va a guardarnos en medio de la prueba, en medio de la persecución. Mira cómo lo dice el verso 10. Cristo dice: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, hermano, Cristo no te está diciendo: te voy a evitar la prueba. ¿Te das cuenta de eso? Cristo te dice: yo en medio de la prueba voy a estar contigo. Yo seré tu sustento de gracia que te permita caminar en medio de ese desafío, en medio de ese momento de sufrimiento. Yo te guardaré en medio de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Estaré contigo. Gloria al Señor por eso. Así que, primera característica: odiados y oprimidos, pero fieles y amados. Segunda característica, hermanos: débiles pero imparables. Débiles pero imparables. Dice Apocalipsis 3:8, dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano, qué consuelo lo que Cristo dice. Cristo le está diciendo a Filadelfia: a ver, eres débil, debilucha, eres una iglesia pequeña, débil. Quizá tienes poca fuerza, no eres la gran cosa. Tú no posees prestigio ante el mundo, no tienes influencia social, no son muchos en la iglesia, quizá no son los más sabios, quizá no son los más elocuentes, no cuentan con el patrocinio de gente importante, no son famosos, no tienen renombre, no tienen cuello, ¿verdad? Más bien son pocos, desconocidos, sin grandes dotes y sin conectes. Qué consuelo, hermano, que se diga eso de una iglesia, ¿no? ¿Tienes poca fuerza? Tienes poca fuerza. Pero hay un pero. Hay un pero, hermano. Pero, dice el Señor: he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y qué interesante, porque como yo les decía al principio, Filadelfia tenía una gran puerta abierta con la que le decían a todo el mundo: pasa adelante, sé bienvenido. Mira lo que Cristo le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: yo voy a abrir una puerta grande que nadie podrá cerrar en ti. Esto nos habla de oportunidad, hermanos, de un tiempo favorable, de unas circunstancias providenciales para ejecutar la voluntad de Dios en un momento dado. Ahora, muchos usan este texto, ¿no? Incluso hasta para profetizar o cosas así, ¿no? Yo voy a abrir una puerta grande delante de ti. Bien, no está hablando de puertas, está hablando de una puerta que en un sentido bíblico del Nuevo Testamento implica una oportunidad para magnificar la obra del Evangelio en medio del lugar donde uno está. 1 Corintios 16, 8 al 9 dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande, que es la misma palabra que usa en Apocalipsis Cristo. Se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. O sea, Pablo dijo: en Éfeso hay mucho trabajo, el Señor me está abriendo puerta,
hay mucho trabajo por hacer y yo me voy a quedar aquí por un tiempo para hacer ese trabajo, aunque haya muchos adversarios. En otras palabras, entonces, en Apocalipsis, Cristo le está diciendo a los hermanos: mira, eres débil, pero vas a ser imparable. ¿Qué le parece eso? ¡Wow! ¡Qué glorioso! Eres débil, careces de fuerza, no tienes mucha fuerza, pero yo te voy a allanar el camino. Apenas tienes la capacidad de mantenerte en pie, pero no solo sobrevivirás, sino que harás proezas en mi nombre, dice el Señor. Eso es lo que les está diciendo. Hermanos, el mundo tiene 1000 veces más fuerza que tú. Y entonces Cristo dice: pero nadie puede contra mí. Esa es la diferencia. El mundo tiene 1000 veces más fuerzas que tú, pero nadie puede contra mí. Cristo dice: si yo abro, nadie cierra. Y cuando cierro, cerrado queda, por mucho que las naciones protesten y se amotinen en mi contra. Hoy te he abierto una puerta, le dice el Señor a Filadelfia. Te concedo la oportunidad para realizar mi obra. Todos están contra ti. Todos te quieren cortar el paso. Ustedes son como langostas en medio de una tierra de gigantes que traga a sus moradores. Pero yo te he abierto una puerta y vas a realizar la obra para la que yo te he mandado y la obra que tú vas a hacer para mí. Ahora, me llama profundamente la atención que cada una de las iglesias de Asia Menor tuvo un momento de levantamiento, algunas de ellas un momento de avivamiento, como Éfeso, Esmirna, pero por causa de la invasión turca de los musulmanes, aproximadamente en el año del 800 al 1000, toda esa región se hundió. Toda la región se hundió. El cristianismo dejó de predicarse en esos lugares y bueno, fue muy complicado. Sin embargo, el comentarista bíblico Simon J. Kistenmaker, que no aparece ahí, ¿verdad?, la frase, pero él dice en el comentario bíblico de Apocalipsis que la iglesia de Filadelfia permaneció firme aún frente a los movimientos musulmanes que quisieron entrar y conquistar, al punto de que para la fecha en la que él escribe ese comentario, alrededor de 1900 y poco más, 1950, alrededor de esa fecha, todavía habían iglesias cristianas históricas que venían de Filadelfia. ¿Qué le parece? Increíble. Es una puerta que nadie puede cerrar. Es una puerta abierta que nadie puede cerrar. Hermanos, seamos conscientes de esta realidad. Cuando Cristo está en medio de una iglesia, cuando una iglesia es firme y fiel porque reconoce el amor que ha recibido del Señor, es una iglesia que es débil, pero es imparable. Débil porque no tiene mucha fuerza, pero es imparable, hermanos, porque Cristo está en medio de ella. Y el evangelio va a ser predicado y la luz va a ser expuesta a los ojos de muchos, y las puertas o la puerta de ese lugar siempre permanecerá abierta. Roguémosle al Señor que podamos ser una iglesia así. Y algo más, porque no solamente iban a ser una iglesia que tuviera esa gracia de parte del Señor, sino que además Cristo le dice: yo te voy a honrar delante de tus enemigos. Dice el verso 9: y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Por supuesto, eso es un recurso literario. No es que los judíos se iban a postrar literalmente a los pies de la iglesia. Es un recurso literario para decir, bueno, van a reconocer que tú eres de Dios y van a reconocer también que yo te he amado. ¿Qué le parece, hermano? Ahora bien, Cristo entonces les está abriendo una puerta grande a pesar de su debilidad, a pesar de que son débiles. Cristo les está abriendo una puerta grande. Y esto, vuelvo a repetir, esto puede ser usado como un super mensaje motivacional para el día de hoy. Se te abre una puerta, ¿verdad? Y nadie la cierra. Pero con esto
además de todo lo que ya hemos dicho, hermanos, Cristo se está asegurando de que quede bien claro que la gloria es suya y de nadie más. Me explico. Hermanos, Cristo nos hace el favor de dejarnos en el terreno de nuestra debilidad a veces para evitar que nos envenenemos de nuestra propia jactancia. Nosotros los seres humanos somos muy jactanciosos. A veces no lo decimos, a veces sí. ¿Ya viste lo que yo puedo hacer? A veces no lo decimos y lo mantenemos guardado y lo masticamos, pero somos muy jactanciosos, nos jactamos de las cosas. Y para evitar ese envenenamiento del alma, Cristo a veces nos deja en nuestra debilidad. Hermanos, Dios tiene mucha gloria cuando exhibe su fuerza en medio de nuestra flaqueza. Cuanto más flaco eres, cuanto más débil eres, cuanto más poco fuerte, como le dijo a la iglesia de Filadelfia, cuando más poco fuerte eres, pero Él muestra más su brazo potente, es cuando Él más se exhibe delante de los ojos de todos. Con frecuencia, hermanos, Él nos mantiene pendientes de un hilo para darnos la dicha de seguir viendo su milagro. De hecho, nuestra debilidad, hermanos, es un buen escenario donde Dios puede exhibirse. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 12, 9 al 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Te das cuenta de eso? Hermano, mirar a una iglesia, mirar esta iglesia, a mí me llena de un profundo descanso, sin fuerza, sin influencia, sin prestigio, odiados y bajo crecientes presiones, sin embargo, habilitados por Dios para hacer proezas. Amados por el cielo, estimulados por ese amor, llenos de gracia para guardar la palabra del Señor y fieles al nombre de Cristo. Yo quiero eso. Yo quiero eso para esta iglesia, hermanos. Pero hoy podemos ver muchas iglesias que están muy ansiosas por alcanzar lo contrario, alcanzar el prestigio, ensanchar sus recursos materiales y tener el respeto de toda la sociedad. Y de verdad, hermanos, estas cosas no son malas en sí mismas, no son malas. Y de tanto en tanto, el Señor le permite a ciertos individuos tener cierta gracia en lugares particulares de honor e influencia para hacer ciertas cosas. Como por ejemplo, José, segundo después de Faraón, Esther, que fue reina, o William Wilberforce, por ejemplo, que fue un parlamentario inglés en el tiempo de la abolición de la esclavitud, y él fue el que llevó sobre sus hombros la pesada tarea de abolir la esclavitud en el nombre de Cristo. Así que Dios va a usar en momentos particulares de la historia personas con ese tipo de influencia. Pero hermanos, la iglesia no debe estar preocupada en conseguir ese tipo de cosas. Tenemos que ser ese tipo de influencia. Tenemos que ser ese. Hermano, yo en el nombre de Jesús le digo a usted que su hijo va a ser el alcalde de Shela, y entonces cuando sea el alcalde de Shela nos va a regalar un terrenito para allá abajo para que tengamos una iglesia. Hombre, hágame el favor. No debemos buscar eso. Más bien deberíamos orar como el apóstol Pablo: me gloriaré en mi debilidad. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que su fuerza sea mayor en medio de mi debilidad. Y más bien, hermanos, deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en tener influencia, sí, ante el trono de Dios, más que delante del mundo, ante el trono de Dios. Que podamos recibir el bien hecho de Dios, que podamos recibir el bien, buen siervo y fiel de parte del Señor. Eso es lo que deberíamos nosotros anhelar. Amén. Lo segundo que te invito a considerar en este mensaje es el mandato del Señor a sus santos. Dice capítulo 3, verso 11: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si alguno de nosotros decidiera ir el día de mañana a un barrio muy peligroso de la ciudad capital, probablemente cualquiera de nosotros
te diría, ten cuidado. Si puedes, guarda tu teléfono, quítate el anillo, ¿verdad? No lleves puesto el reloj. Eso le aconsejaríamos, ¿verdad? ¿Y qué más? Y por lo que más quieras. Si alguien se te acerca, te ataca y quiere robarte algo, no te aferres, que se lo lleve. ¿Sí o no? ¿Le aconsejaríamos eso? No, pórtate gallito, vétele un par de trompadas y ya. No, que se lo lleve. Te quiere quitar los zapatos, toma calcetines también, llévatelos, no hay problema. ¿Sí? ¿Me sigue, hermano? Bueno, básicamente la idea que Cristo tiene en mente cuando le da este mandato a la iglesia de Filadelfia es totalmente lo opuesto. ¿Sí? Lo contrario. Si alguien o algo viene y quiere quitarte lo que tú tienes, reténlo hasta la muerte misma. Si te es necesario morir en el intento, hazlo, pero retén lo que tienes. El ladrón va a venir feroz contra ti, te va a querer atacar y destruir, va a querer quitarte lo que tienes, pero no, retén lo que tienes hasta la muerte. Guarda con cuidado tu posesión más valiosa, aférrate a ella. ¿Cuál es la posesión más valiosa que estos hermanos tenían? Bien, básicamente es como que Cristo les estuviera diciendo: conserva la fe, retén la esperanza, afírmate en el amor, en ese amor que has recibido y en el cual estás firme ya, afírmate en ese amor. Mantén firme tu profesión cristiana, el nombre de Cristo, fieles al nombre de Cristo, al señorío de Cristo. Mantén firme tu profesión cristiana, siendo Cristo tu Señor. Ármate de valor frente a este mundo, mantente firme hasta el final. Eso es lo que Cristo está diciéndote. Mantente firme hasta el final. En la enfermedad, en medio del desengaño o la traición, en medio de la tentación, en medio de la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, mantente firme hasta el final. ¿Me sigues, hermano? ¿Por qué? Puede decir alguien. ¿Por qué? Bueno, he aquí nuestra esperanza. Cristo dice: porque vengo pronto con el premio en mis manos. Vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Y Él viene con el premio. Sigue corriendo, sigue firme, sigue en pie de guerra hasta el final, porque Cristo viene pronto con el premio en sus manos. Amén, hermano. Y eso, hermanos, es el mismo llamado que el Señor nos hace hoy a nosotros. Retén con firmeza lo que tienes. Retén con firmeza lo que tienes. Mantente firme hasta el final. No vaciles. Amén. No coquetees con el pecado. No coquetees con el mundo. Aborrece el pecado. Ama y busca la santidad. No te apartes ni a derecha ni a izquierda buscando placeres, tesoros o ídolos en este mundo. No te muevas de tu meta, hermano, como dijo el autor de Hebreos: pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y enfrenta la carrera con gozo. Mantente firme hasta el final. Ahora, no para conseguir algo, porque, hermanos, la salvación no se consigue. La salvación no se consigue. Tú no vas a conseguir nada por tu propia cuenta. La salvación es algo que Cristo ya te ha dado. La salvación es una corona que Cristo ya ha puesto sobre la cabeza de aquellos que son suyos. Mantente firme. Mantente firme. Corre la carrera. No te desvíes, pero no para obtener algo, porque ya tienes la corona. Así que no lo hagas para obtener la salvación, pero sí mantente firme hasta el final, como una evidencia y como un fruto de tu unión a Cristo por la fe. Llénate con esta esperanza: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y, hermano, escucha estas palabras. ¿Qué dice Cristo en este versículo? He aquí. ¿Cómo? Muy bien. Y si hace 1900 años Cristo que dijo que venía pronto, hoy Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Así que llena tu alma con esta esperanza.
Cristo está por venir. Pero, por si alguien pregunta, bueno, pastor, todo esto está muy bonito, ¿verdad? Pero, ¿por qué yo debería obedecer este mandato? ¿Por qué? Bueno, déjame presentarte a aquel que te hace el mandato. Déjame presentarte a aquel que te está diciendo que obedezcas. Verso 7. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, hermanos, la descripción que hace Jesús de sí mismo es una carta de presentación muy apropiada para un llamado como este. ¿Por qué? Porque Jesús contaba con que los cristianos en Filadelfia sabrían apreciar tanto la santidad como la verdad, porque ellos eran fieles. Y si ellos eran fieles, ¿qué mejor forma de presentarse ante ellos que diciéndoles, yo soy el santo y el verdadero? Hermanos, Filadelfia era una iglesia fiel que amaba a Cristo y que sabía lo que significaba vivir para su nombre. La iglesia de Filadelfia era una iglesia santa, que era imitadora de la santidad y de la verdad de Cristo. Pero yo te hago la pregunta, ¿tú lo sabes también? Porque la manera de obedecer a este mandato es saber que el que nos hace el mandato no es un mindundi, no es un muchachón que está por ahí por la calle y te dice, mantente firme. No, el santo, el verdadero te está diciendo, sigue mi ejemplo y mantente firme. Pero inmediatamente Cristo dice de sí mismo que Él es quien tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y debo confesar, hermanos, que en alguna ocasión he escuchado estas palabras en boca de algún supuesto profeta, diciéndoselas a otro supuesto pastor o apóstol, y me indigna, porque eso es una completa herejía. Hay gente que ha usado esta palabra. El Señor dice que te va a dar las llaves de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Me indigna eso, hermano, me indigna, eso es una herejía. Si usted lo escucha en alguien, apártese de ahí, por favor. Porque estas palabras solamente pueden ser dichas para nuestro Señor. Estas palabras, hermanos, son una referencia directa al linaje mesiánico de Jesucristo. De hecho, son una repetición de una profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Isaías 22:22 dice, sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David, lo que él abra, nadie podrá cerrarlo, lo que él cierra, nadie podrá abrirlo. Y la idea que nos transmite tanto el texto como Cristo mismo en sus palabras es que Cristo es el Hijo de David, aquel que tiene el cetro de victoria y de reino en sus manos, y Él es el que gobierna de forma absoluta, tanto en el cielo como en la tierra. Así que, hermanos, todo lo que Cristo dice es para que nosotros guardemos el debido respeto y la debida honra y respondamos con obediencia. Amén. Amén, hermano. Conclusión: mantente firme hasta el final. Mantente firme hasta el final. Amén, hermano. Pero nuestro texto, hermano, termina de la misma forma que ha terminado las cartas anteriores. Y no quiero terminar aquí, sino terminar como Cristo termina, con una promesa para ellos y una promesa para nosotros. Versículo 12. Dice el Señor Jesucristo: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí Cristo está hablando a todos aquellos que están triunfando, aquellos que ya están corriendo la carrera y que están venciendo, es decir,
a aquellos que han depositado su fe en Jesucristo y que ya están disfrutando de esa comunión con Dios, de la vida de la vida eterna, del amor de Dios en sus corazones, aquellos que son llamados hijos de Dios, ¿sí? Los que están venciendo, el vencedor. Y para ellos hay una doble promesa aquí. Y hermano, como obviamente este es un mensaje de Cristo para las iglesias, y el que tiene oído para oír, que oiga, esa también es una promesa para ti. Primera promesa: te haré columna en el templo de mi Dios. Híjole, yo quería ser un ser humano, no una columna. Bien, este término obviamente tiene un significado simbólico, que significa que Cristo le dará un lugar de honor en la presencia misma de su Dios, y nunca más saldrán de su presencia. Morarán seguros para siempre. ¿Me sigue, hermano? Morarán seguros para siempre en su presencia. El hecho de ser una columna en el templo de Dios es que tú estarás en la presencia de Dios por los siglos sin fin. Amén. La segunda promesa para ti, para los hermanos de Filadelfia, para nosotros hoy: escribiré sobre él tres cosas. Número uno, el nombre de mi Dios. Esto es un simbolismo que representa pertenencia. Escribiré sobre ellos, sobre aquellos que han vencido. Escribiré sobre ellos, le pertenecen a mi Dios. Segunda cosa, el nombre de la ciudad de mi Dios. El segundo símbolo que representa pertenencia a la ciudad. Escribiré sobre ellos, le pertenecen a esta ciudad, son parte de la ciudad santa. Amén. Tercera cosa que va a escribir: mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo, es decir, el nombre de Cristo. Y obviamente representa también pertenencia a Cristo. El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Dice Simon J. Kistemaker, en otras palabras: al vencedor se le dará la seguridad de que pertenece a Dios, de que pertenece a la nueva Jerusalén y que pertenece a Cristo, y que participará eternamente de todas las bendiciones y privilegios de estos tres: de Dios, de la ciudad santa y de su Cristo. Hermano, esa es la promesa que tú tienes. Porque si tú hoy tienes a Cristo y el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y sellado por el Espíritu de la promesa, si tú eres hoy como uno de estos hermanos de Filadelfia que mantiene fielmente el nombre de Jesucristo, tú estás venciendo. Y si estás venciendo, hermano, tú le perteneces a Dios. La ciudad santa te pertenece a ti, y el nombre de Cristo está tatuado en tu frente y en tu pecho. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Por lo tanto, hermanos, mi conclusión final de todo este mensaje a la iglesia de Filadelfia es el siguiente: mantente firme hasta el final. Llénate de esperanza, porque Cristo viene pronto. Recuérdate que hoy mismo tú gozas del amor de Dios, y deleítate en esa realidad del Evangelio. No apartes tu mirada hacia otra cosa. Mira, hay un dicho que dice: no hay nada como el amor de una madre, ¿verdad? Hermano, no hay nada como el amor de Dios derramado en Cristo Jesús, sellado en nuestro corazón por el Espíritu. No hay nada como ese amor. Recréate, deleítate y medita en ese amor. Vive confiando también en Cristo, porque aunque venga la persecución, Él te guardará. Él será tu guardador. Pero mantente firme hasta el final. Mantente firme hasta el final, porque aquel que tiene toda autoridad, aquel que es el santo y verdadero, el que posee la llave de David, te demanda que permanezcas firme hasta el final. Al final, para ti, para mí y para todos los que estamos venciendo, victoria, hermanos. Victoria. Victoria, porque pertenecemos a un lugar que no perece. Ay, yo quiero mi terrenito allá en la zona 3. Quiero mi terrenito en la zona 5. Hermano, tú perteneces a un lugar que no perece. Victoria, porque perteneces a un Dios que no cambia.
y victoria, porque perteneces a un Cristo que siempre triunfa. Amén. Así que gózate en esa esperanza. Y por favor, hermano, de nuevo, mantente firme hasta el final. Firme hasta el final.